El maestro Muten Rossi dijo una vez, sea lo que sea que quieres conseguir en la vida, necesitas cuatro pilares. El primero es aprender, formarte. El segundo es entrenar de manera muy duro, ponerlo en práctica. El tercero es trabajarlo día a día. Y el cuarto es la parte de jugar, de divertirte. Por desgracia, en el mundo del copywriting, cuando establecemos todos estos caminos, nos damos cuenta rápidamente de que siempre hay uno de estos elementos que falta. Cuando empezamos, nos formamos de verdad, queremos aprender todo, incluso ponerlo en práctica, pero muchos profesionales no consiguen sus objetivos por una razón muy sencilla. Y es que, por mucho que lo intentan, por mucho que se lo proponen, se deja en la parte del trabajo. Como nos han vendido toda la vida que esto de emprender es sencillo, es rápido, es de la noche a la mañana, pensamos que de verdad en un mes vamos a estar generando miles y miles de euros sin haber dedicado prácticamente tiempo a lo que estamos haciendo. Y para bien o para mal, esto no funciona, esto no es así y conlleva muchísimo, muchísimo, muchísimo más trabajo. Pero cuando ya avanzamos, cuando ya estamos en una parte en la que el negocio funciona, en el que todo va bien, nos damos cuenta de que nos olvidamos de la parte del juego. Nos obsesionamos con trabajar más horas, sacar más tiempo para el negocio, ir un pasito más allá y para bien o para mal, esto siempre acaba pasando factura, porque nos quemamos, perdemos la perspectiva y todo el trabajo que hemos hecho en algún momento, de un momento a otro, deja de tener sentido. Y esto es un mal que le pasa a muchos profesionales y que todos tenemos que aprender a gestionar si de verdad le queremos sacar partido, si de verdad nos queremos dedicar a esto que tenemos entre manos, no 2 meses, sino toda una vida, que creo que todos los que estamos aquí realmente tenemos esa meta delante de nuestros ojos. Quería empezar así este vídeo, esta semana del superhéroe del copywriting, porque al final, hace unos días nos dieron la noticia de que Akira Toriyama murió. Akira Toriyama es el creador de muchas series de televisión, pero seguramente la mayoría le conozca por Dragon Ball. Y en su primera temporada nos dejó este aprendizaje que yo desde que lo escuché cuando era un niño me ha acompañado siempre. Y es uno de esos matices que siempre he querido meter, por eso quien me conoce, quien me ha seguido, quien me ha visto, sabe que me lo intento pasar muy bien en el día a día, que trabajo muy duro y que le echo más horas que un reloj probablemente para sacar todo hacia adelante. Pero es que siempre he sido de los que piensan que si no lo haces bien, pues para eso no lo hagas. Entonces, durante estos días vamos a intentar asentar estos cuatro papeles, vamos a intentar asentar estas cuatro ideas y que formen parte de nuestra existencia, de nuestro día a día, de nuestra manera de afrontar un negocio. Que luego podrá ir mejor o peor, que podrá salir de una forma más eficaz o menos. Pero si tenemos esta base bien, al final las cosas siempre por lo menos suelen ir en una dirección más adecuada. Otro de los motivos por los que te menciono nada más empezar al maestro Muten Rossi es porque no le damos la importancia que tiene de verdad a tener un guía, un mentor, alguien que nos lleve, que nos entienda y que nos ayude. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Pero gran parte de lo bien que ha ido, lo rápido que ha ido este negocio de copywriting, que yo empecé en el año 2019, aunque ya trabajaba como copy, luego te contaré un poco más, ha sido gracias a que conté con un mentor, con una persona que, entre todas, confió en mí. Y es cierto que no era el maestro Muten Rossi, ojalá. Me hubiera encantado que con su tortuga estuviera acompañándome, pero sí que fue una persona que confió y que me ayudó a cambiar de vida. Me ayudó a que de alguna manera este paso que había dado hacia adelante como copywriter pues tuviera una mayor oportunidad, tuviera un mayor sentido y me ayudara a que todo funcionara mucho, mucho mejor. No le importó que tuviera poca experiencia a nivel emprendedor, aunque tuviera nivel de trabajar por agencia. No le importó que estuviera poco curtido en toda esta parte del negocio. Para nada. Simplemente me hizo una pregunta. Bueno, en realidad fueron dos. ¿Todo esto de escribir te gusta? Y la segunda fue, ¿estás dispuesto a trabajar más y hacer las cosas mejor? Y respondí a las dos que sí. Y desde ese momento mi vida cambió para siempre. En poco tiempo, gracias a sus consejos, saberle trabajar desde cerca, hacer las cosas bien, pues había empezado a montar un negocio, como quien dice, a poder ganarme bien la vida con todo esto y con el camino que me ha acompañado ya durante tantos y tantos años. Y es que, aunque sabía poco, me di cuenta de que cuando alguien te dice por dónde tienes que ir, todo es mucho más rápido. Y un poco el objetivo de esta semana es precisamente esto, intentar ser la persona que te guíe, que te acompañe, que te ayude a no solo saber de copy, sino realmente a montar un negocio que pueda funcionar, que sea efectivo y que te pueda ayudar a todo este cambio que has hecho ya, todo este proceso que has dado hacia adelante, pues que te pueda llegar a buen puerto, que no siempre es fácil. En una serie como Dragon Ball, el camino que sigue un personaje como Goku, la verdad es que es muy grande y es muy intenso. De hecho, si has visto alguna temporada alguna vez, te habrás dado cuenta de que pues pasan muchas cosas desde que empieza la serie. En un primer momento, Goku es un niño que está perdido, que llega a un nuevo planeta, que ni siquiera sabe cuál es su origen, ni siquiera sabe lo que son las mujeres. Y
gracias a experimentar, a curiosidad, a ver, acaba viviendo una gran aventura, acaba descubriendo un gran mundo que tiene alrededor. Y poco a poco, con esa curiosidad, desarrollando todas esas habilidades que de alguna manera le van a hacer falta para ir creciendo y afrontando los siguientes desafíos. Posteriormente crece, lo vemos ya convertido en un adulto, con sus primeras relaciones, con sus primeros momentos, y nos damos cuenta de que los desafíos que tiene por delante son diferentes. De hecho, incluso más complejos que cuando era un niño. Porque algo que quiero que tengamos claro es que conforme avanzamos en todo este camino como profesionales, los problemas, los dolores de cabeza, los momentos de tensión, no solo no desaparecen, sino que además se hacen mucho más grandes, de una magnitud mucho más importante, y hay que saber tratarlos. Si somos emprendedores, somos solucionadores de problemas. Somos alguien que intenta resolver los dolores de cabeza de otra persona, ayudarles a que todo funcione mejor. Y esto realmente no es fácil, no es sencillo. Y por eso muchas personas abandonan, porque piensan que esto va a ser un coser y cantar y a poco tiempo se dan cuenta de que no tiene nada que ver con eso, que realmente es todo lo contrario, que realmente es una lucha, un compromiso por hacerlo. Pero realmente esto también es una buena noticia si lo piensas, porque si fuera fácil, cualquier persona podría hacerlo. Y yo de verdad creo que cualquier persona tiene el potencial de hacerlo, pero no tantas tienen el compromiso de ponerse aquí. Así que si tú tienes ese compromiso, ya estás marcando una diferencia muy grande con todas las personas de tu entorno, con todas las personas que lo han intentado, y diciendo, aquí estoy yo y por eso lo voy a conseguir, por eso voy a intentar llegar hasta aquí. De hecho, creo que este cambio, esta evolución es algo que forma parte de todo el proceso que estamos viviendo. Y de la misma manera que lo veíamos en una serie de televisión como esta, también lo hacemos nosotros. Yo en el año 2011 tuve un momento de inflexión en mi vida. Por aquel entonces tenía 17 años y te aseguro que mi camino iba a ser muy diferente al que hoy tenemos aquí. Yo quería estudiar o ciencias del deporte o fisioterapia. Pero en un momento de mi vida me contagié de una enfermedad que me tuvo 9 meses en cama y cambió por completo. Porque para todos estos trabajos yo necesitaba, de alguna manera, estar en forma, poder hacer determinadas acciones físicas. Y esta enfermedad me hizo perder pues 20 y pico kilos en muy poco tiempo, dejarme muy débil y me lo tuve que replantear todo, muchísimo. Pero cuando ahora miro para atrás, sinceramente creo que este es uno de los momentos más importantes de toda mi vida, porque me dio algo en lo que trabajar mientras estaba en la cama. Y fue empezar a trastear con el mundo digital, con el mundo de internet, con cosas que hasta ese momento pues no me habían llamado tanto la atención. Yo es que ni siquiera leía, odiaba leer, y que de un momento a otro pues surgió, estaba ahí, formaba parte de todo este proceso. En ese momento me abrí, como empecé a leer como un animal, porque no tenía nada que hacer y me había cansado de jugar a videojuegos o de ver películas. Claro, porque el primer mes haces de todo, pero cuando sigues en cama es que las cosas empiezan a ser muy diferentes, ¿no? Y bueno, pues me había abierto ese espacio para mí. Y abrí un blog en internet donde compartía libros que leía con todas las personas posibles. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final está en un momento en el que el primer mes te visitan muchos amigos, el segundo un poco menos y luego se empiezan a olvidar de ti. Y yo necesitaba algo para conectar con el mundo de ahí fuera, con las personas que me rodeaban. Y fue este blog precisamente lo que me permitió hacerlo, lo que me permitió llegar hasta este punto. Esto para mí fue muy importante, porque cuando abrí el blog me di cuenta de que no me bastaba simplemente con publicar contenido. Quería que alguien leyera el contenido que publicaba. Había mucha gente, me acuerdo en aquel momento, que decía, no, es que yo escribo para mí. Pues yo no. Si escribía para mí, lo escribía en un cuaderno. Pero una vez estaba ahí, yo escribía para que la gente lo leyera, lo compartiera y le gustara. Así que me empecé a formar de manera obsesiva durante los próximos años en muchas formaciones de marketing digital que encontraba por internet. Acabé estudiando Derecho y Administración de Empresas, pero rápidamente me di cuenta de que ese no era mi camino, no era el lugar al que quería ir y desde luego no era un sitio donde yo iba a poder destacar o ser feliz. Me era muy sencillo ver a mis compañeros y darme cuenta de que la pasión y las ganas que ellos tenían por aprender, yo no la tenía ni en pintura. Pero que en cambio toda esta parte de marketing, de comunicación, de hacer cosas, me llamaba mucho. Como tampoco quería ir un paso para atrás y cambiar de carrera ni nada, decidí formarme de manera paralela. Empecé con muchísimas formaciones de marketing, luego descubrí que había formaciones de escritura para internet, de cómo escribir en una página web, es decir, cositas que poco a poco me fueron formando. Y entonces, cuando estaba a mitad de carrera, que esto sería el año, pues tendría yo 21, 22 años, en el año 2021, me invitaron, porque el blog empezó a tener un poquito más de tracción, a la presentación de una pequeña editorial en Madrid que iba a anunciar todas sus novedades. Era un desayuno, luego una experiencia, y la verdad es que el desayuno fue un poco aburrido, fue un poco tostón, y la experiencia, que fue un paseo por el Madrid literario, se podía haber hecho mucho más dinámica.
Pero ese día me cambió la vida para siempre. Y lo hizo porque después de estar juntos, nos quedamos algunos tomando unas cervezas, y es que una cerveza te puede cambiar la vida de verdad. Y en ese momento yo me tuve la suerte de sentarme justo al lado de la persona que dirigía la agencia de comunicación que llevaba esa pequeña editorial, y nos caímos bien. Empezamos a hacer colaboraciones, él me pagaba para que hablara de sus libros en mi espacio, y poco a poco empezamos a hacer migas, hasta que 2 o 3 meses después me dijo: se me ha quedado vacante en mi agencia un puesto de copy, ¿lo quieres? Yo en ese momento no había escuchado hablar nunca del copywriting, pero tenía mucha formación en marketing, en comunicación y en escribir en internet, o sea que algo iba viendo. Y ese momento en el que fui a ese sitio y dije que sí, estando a punto de decir que no, porque me hacía cambiar todos los horarios que tenía en la universidad, fue un momento que cambió todo, porque me di cuenta que todo el esfuerzo que había hecho en el blog, todas las formaciones que había hecho por mi cuenta, todo ese compromiso, por primera vez, se iba a ver pagado en un contrato a tiempo completo que me cambió la vida para siempre. Y desde ese momento, la experiencia profesional tuvo mucho más peso para mí que la educativa. Acabé las carreras porque era Derecho y AD y lo acabé sin problema, pero cada vez le prestaba menos atención. No tenía tiempo para ir a clase. Saqué buenas notas, estuvo todo bien, estudié como un animal para sacarlo, pero mi prioridad era toda la parte del copy en esa agencia. Luego estuve trabajando en Cruz Roja, luego estuve en otras empresas, en una empresa inmobiliaria durante varios años, y al mismo tiempo mantenía el proyecto literario. Seguía escribiendo en el blog, tenía un canal de YouTube que llegó a unos 15.000 seguidores, varios podcasts que compartían muchísimas experiencias como lectores, y hacía todo al mismo tiempo, porque sabía que el compromiso era de verdad lo que iba a marcar la diferencia. Pero por aquel entonces también te tengo que confesar que tenía una duda, y es que no sabía si yo me quería dedicar a la parte más creativa por la escritura o a la parte del marketing, la persuasión y el copywriting. Siempre tenía como esas dos formas en mí. Sin embargo, pasó algo que me hizo ver mucho la realidad. Cuando estábamos en el penúltimo año de trabajo que yo tenía en la última empresa, una empresa japonesa nos compró. Compró tanto a mi empresa como a mi empresa, a la empresa donde trabajaba, como a 2 empresas más, y nos unió. Hubo muchísimos despidos, puestos repetidos, y yo me di cuenta de que entre las 300 personas que estábamos en España y en Latinoamérica, bueno, en España y en Latinoamérica había más, no había ni un solo copywriter más. Por lo tanto, me di cuenta de que había tocado techo, que no había manera de que yo siguiera creciendo en esa empresa. Y eso me frustró. Lo primero que intenté fue profesionalizar los proyectos literarios. Lo que pasa es que los compañeros que tenía por aquel momento, pues simplemente no querían hacerlo, no tenían ese interés, no tenían esa pasión, no tenían esas ganas. Y no pasa nada. Pero me di cuenta de que tirando de la cuerda, ellos no seguían el camino. Y a mí eso me frustraba mucho. Así que dije, ¿y si lo hago al revés? ¿Y si en lugar de intentar hacer esto por separado hago lo que estoy haciendo ya para empresas por mi cuenta? Y así, un día del libro, el 23 de abril del año 2019, fundé Copymelo y cerré todos los proyectos anteriores, porque me di cuenta de que la única manera de seguir realmente era cerrar con la fase anterior, era no continuar con ese momento que estaba viviendo. Y esto lo hice por miedo, porque tenía claro que si siempre tenía un sitio al que volver, iba a hacerlo muy rápido, porque el ego es así. Yo ponía un tweet y me respondía muchísima gente, tenía un vídeo de YouTube y tenía miles de visitas. Y eso cerrarlo no es fácil. Por mucho que no te esté generando los ingresos que buscas, por mucho que no estés satisfecho, esa parte de ego me ataba. Así que lo cerré absolutamente todo, también por cuestiones de SEO, para que cuando alguien buscara a Carmelo Beltrán saliera copywriter y no saliera la parte de la literatura, pero fue un paso muy, muy importante. Y la verdad es que los principios fueron complicados. Por aquel momento no tenía clientes, no sabía cómo hacerlo, me sentía muy perdido y tuve lo que te decía, ¿no? La fortuna de encontrarme con alguien que me ayudara, porque si no me hubiera ayudado hubiera sido todo mucho más lento. Era una persona que ya había recorrido el camino que yo quería recorrer, entonces era como fácil creer en ella, ¿no? Porque, como dice Warren Buffett, está genial equivocarse, pero es mejor aprender de los errores de otros. Y si él ya se había equivocado por mí, ¿por qué iba a darle otra vuelta? ¿Por qué iba a intentar hacerlo mucho más complejo? Desde entonces conseguí poquito después mi primer cliente. Y la verdad es que fue un punto de inflexión, porque después el primero llegó el segundo, el tercero, el cuarto, y no ha habido ningún momento en el que no haya tenido clientes desde entonces. Y la verdad es que eso me hace sentirme muy contento y satisfecho con el trabajo que he estado haciendo hasta ahora, porque para mí esto ha sido siempre algo muy obsesivo, algo de hacer las cosas muy bien, y que haya ido bien, pues realmente tiene mucho, mucho peso. Me he metido en todo tipo de fregados, en todo tipo de proyectos, y un poco es lo que quiero compartirte toda esta semana. Una de las dudas que supongo que hay en la mente tuya y en otras personas que estén viendo este vídeo es: ¿por qué ahora? ¿Por qué no dejarlo para después? O igual ya llego tarde al mundo del copywriting, ya hay muchos copies. Y bueno, yo quiero darte mi punto de vista, ¿no? El primero es que no hay muchos copywriters. Tenemos esa percepción porque estamos aquí dentro de esta burbuja digital, pero realmente ahí fuera no es así. Yo le pregunto a mi madre o a mi padre a qué me dedico y no saben lo que es. Puedes preguntar a muchos conocidos o a muchas personas por la calle si saben lo que es un copywriter y la mayoría te dirá que no.
Personalmente pienso que el mundo del copywriting estará saturado cuando todas las empresas tengan un copy, pero hasta que eso exista, realmente solo es una figura que conocemos tú y yo, un grupito pequeño de personas que estamos aquí, y tiene mucha historia y tiene mucha trayectoria, pero no es algo que esté en el imaginario colectivo. Entonces es algo que debemos de conocer, que no hay tanta saturación, que no hay tantas personas, simplemente forma parte y lo tienes que saber tú. Y esto también, en gran medida, puede ser una desventaja, porque para negocios tradicionales, para trabajar por cuenta ajena, de lo que hablaremos también, lo vuelve todo también un poco más complejo, porque no es fácil llegar a esos públicos, no es fácil que sepan lo que es un copywriter y tú vas a tener que hacer didáctica en algún momento. Por eso tantas personas eligen un camino profesional como autónomo y no trabajando por cuenta ajena, porque encontrar personas que confíen en ti no es tan fácil, no es tan sencillo y tenemos que tenerlo en cuenta. Y quiero que lo sepas porque realmente forma parte de ese proceso, ¿no? Sinceramente creo que el mejor momento para dar el paso fue el año 2020, la pandemia, porque de un momento a otro muchos negocios se dieron cuenta de que necesitaban una pata digital para poder vender, y eso hizo que muchos de ellos contrataran. Yo esto que te voy a contar me arrepiento mucho de haberlo pensado, pero yo durante la pandemia pensaba, ojalá esto dure más, porque me habían empezado a surgir clientes, a llegar oportunidades, y ostras, dejar pasar eso, la verdad es que era difícil, era muy duro. Era como, si es que me está llegando, me está haciéndose el negocio solo. ¿Cómo va a acabar esto? A pesar de todo lo que estaba pasando de verdad. Y de todas las muertes y todo el tal. Pero a nivel profesional fue el mejor momento. Había negocios, como te decía, que nunca se habían planteado moverse al online y que ahora era una necesidad porque si no desaparecían. Y una figura como la nuestra era esencial. Cada vez empieza a ser más difícil destacar porque hay más profesionales. Cada vez hay una mayor competencia. Pero eso también es bueno, porque significa que hay negocio, que hay personas dispuestas a contratarnos, empresas que confían en nosotros. Y con todo ello, al final, de lo que me doy cuenta es de que, aunque tenemos mucho camino por recorrer, cada día que pasa va a ser un poco más complicado, porque al final hay más profesionales que van ocupando esos puestos que podías tener. Y hombre, si eres bueno, y estoy seguro de que lo eres, bueno o buena, pues no vas a tener esa competencia. Pero cuanto más nos adelantemos, cuanto antes empecemos, mejor, porque más sencillo va a poder ser conseguir esto. Otro momento que yo creo que hay que considerar es por qué el hecho de la explosión que ha habido de la inteligencia artificial es algo que también deberíamos de tener en cuenta como algo positivo. Cada vez que doy una ponencia, que doy una charla, que doy una formación a cualquiera, siempre me dicen lo mismo. Carmelo, ¿no crees que con la inteligencia artificial el papel del copywriter está viéndose disminuido? ¿No crees que va a desaparecer? Y yo siempre contesto lo mismo, absolutamente no. ¿Por qué? Porque creo que principalmente la inteligencia artificial ha hecho a muchas personas darse cuenta de la importancia que es la comunicación y de que tener algo que genere mensajes puede ser potente. Pero la inteligencia artificial, por mucho que evolucione, que sea como Los Ángeles, yo digo que yo la utilizo cada día de mi vida, creo que cada día, igual algún día que no, por exagerar, pero desde hace mucho tiempo, muchos días, sigue necesitando un profesional como tú. Un profesional que sepa qué hay que hacer en cada momento para vender. Y luego el texto lo puedes escribir tú, una IA u otro copywriter en quien delegues. Pero necesitas saber qué hay que escribir en cada momento. Necesita también a alguien que cuando vea ese texto sepa que está enfocado de manera correcta. Porque si alguien pone 10.000 euros en campañas de publicidad, no van a arriesgarse a que una inteligencia tome la decisión sin que nadie lo supervise, porque el responsable sería alguien y tiene que haber ese factor humano para poder verlo. Pero también es una oportunidad para llevar muchos más proyectos, para trabajar de una manera mucho más rápida y mucho más eficiente en todo lo que estamos haciendo. Y dejar pasar esto es absurdo. Yo utilizo todo tipo de IAs en mi día a día. ChatGPT, Perplexity, Cashmagic, PI.ai, Escríbelo, DinoRank. Forman parte de mi día, de mi trabajo, de no enfrentarme a hojas en blanco, sino tener asesores que trabajen conmigo constantemente, becarios que me generen primeros borradores, cuando yo me puedo centrar en mejorar lo que hay ahí. Y eso me hace ser mucho más eficiente y trabajar mucho más rápido. Y te aseguro que todo esto funciona. Entonces, si te preocupa la IA, no lo hagas. Míralo como una oportunidad. Entonces, al final, creo que si estás aquí es porque te has formado, porque tienes experiencia, porque tienes un conocimiento, pero te da miedo seguir hacia adelante. Y es normal, porque yo me acuerdo que cuando dije que me quería convertir en copywriter, no, que quería ser autónomo, mi familia me miró como si les dijera que me había vuelto heroinómano, como si les estuviera diciendo que iba a tomar cocaína por la mañana. ¿Cómo vas a ser autónomo si tienes un trabajo por cuenta ajena, un contrato estable? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Ya, la postre ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Pero asusta porque lo desconocemos, porque al ser humano lo que no conocemos le genera miedo y dudas. Y es normal, porque es la incertidumbre que vivimos. Y estar aquí es tener mucha más incertidumbre. Pero simplemente lo que tenemos que hacer es entender
que esto nos genera una oportunidad y que lo que decíamos antes, ¿no? Que la van a aprovechar quienes de verdad quieran aprovecharla. Que nadie te va a regalar nada porque por mucho que los bocachanclas ahí fuera te digan que esto es muy fácil, esto es jodidamente complicado. Hay que trabajar como un animal, hay que esforzarse mucho y hay que querer hacerlo. Sobre todo, hay que querer hacerlo. Entonces, te puedo decir que yo en mis primeras reuniones temblaba, que no sabía qué hacer, que mi primer cliente cuando dejé el trabajo y pensaba que ya tenía para vivir, se fue debiéndome más de 800 euros durante mucho tiempo. Entonces, quiero que lo tengas claro, porque si no lo tienes claro, todo lo que hagas después simplemente no va a funcionar. Entonces, yo realmente no quiero decirte que la vida antes de ser copywriter era mala, por cuenta propia de ser emprendedor, porque no lo era. Yo fui muy feliz en el trabajo que tenía. Tenía un trabajo donde trabajaba como copy, estaba contentísimo. Tenía unos compañeros que formaban parte de mi familia, hacíamos un montón de planes, teníamos un montón de conexiones. De hecho, ni siquiera mis jefes eran malos, estaba yo súper a gusto. Te puedo decir que mi jefa me ayudó con la parte técnica del negocio cuando estaba empezando y que por aquel momento Laura y yo, mi chica, vivíamos en ciudades separadas y que nunca me pusieron ninguna pega para salir antes y tomar un tren un viernes para ir a verla. Que nunca me pagaron menos, nunca he tenido problemas económicos, nunca he estado en una situación en la cual dijera, ostras, es que lo estoy pasando realmente mal. Nunca he estado en ese punto y no quiero mentirte, nunca he estado ahí, no, simplemente no, pero sí que tenía claro que si quería hacer esto me tenía que obsesionar, dar todo lo que tenía y que tarde o temprano llegarían los resultados. Y llegaron. Y llegaron porque no me aproveché de esas situaciones con mi antiguo trabajo, sino que di el 200% en el trabajo para luego dar el 200% cuando llegaba a casa. Pero es que mis horarios en esos momentos para dar el 200% no eran sencillos. Me levantaba a las 4 de la mañana, trabajaba de 4 a 6 en Copimelo, en el negocio que tenía. A las 6 cogía el coche y me iba hasta la oficina. Yo vivía en Colmenar Viejo y trabajaba en Pozuelo. De 6:30 a 8:30 antes de entrar a trabajar estaba 2 horas con el ordenador portátil en el coche trabajando sin parar. Renunciaba a la hora de comer para trabajar en mi negocio y volvía corriendo para llegar sobre las 7 a casa y seguir trabajando hasta las 11-12 de la noche. Así estuve más de un año, compaginándolo todo, dando el 200% en todo. Y por eso salió. Por eso llegó. El único motivo por el que quité el trabajo, por el que quise emprender, fue porque siempre he tenido en mí una necesidad de hacer cosas propias. Y en cada trabajo que estaba, a los 2 o 3 meses me empezaba a desconectar, a sentirme más aburrido. Y yo sabía que la única manera de yo estar conectado y ser feliz era precisamente dar este paso. Entonces, con todo ello, yo te puedo decir que esto es un cúmulo de situaciones que me llevaron a donde quería estar. Yo recuerdo en una clase de inglés hace muchos años, cuando me estaba preparando los exámenes de idiomas con mi profesora, que había un ejercicio que decía: señala el éxito en una de estas imágenes. Y había una persona que era triunfadora a nivel económico y alrededor una familia feliz. Y yo dije, yo quiero esa familia. Mi padre trabajaba muchísimas horas, muchísimas. Y uno de los motivos por los que yo madrugo tanto es porque me acostumbré desde niño a levantarme a las 5 de la mañana, a 6 de la mañana para desayunar con él antes de que se fuera. Era mi momento favorito del día. Quería tener tiempo con él. Y cuando trabajaba y cuando estudiaba, yo me acuerdo que decía, haga, lo que quiero es algo que me deje tener tiempo con mi familia. Y yo sabía que montando algo propio no iba a trabajar menos, iba a trabajar muchísimo más, porque yo trabajo muchísimas horas cada día. Pero trabajar esas horas me hace libre. Porque también quiere decir que trabajando todo eso puedo decidir cuándo trabajo y cuándo no trabajo. Cuándo voy a echarle 12 horas un día y cuándo puedo echarle 4. Cuándo voy a sacar tiempo para ir a ver las ecografías cuando mi chica está embarazada. O cuándo voy a trabajar de sol a sol sin pensármelo 2 veces y disfrutando como un enano cada momento. Todo eso forma parte del proceso. Forma parte del juego. Y es que yo no quería estar ausente. No quería estar ausente de mi vida, de mis hobbies, no quería estar ausente de mi pareja, de mis amigos, no quería estar ausente de mi hijo y de todo lo que influye, de todo lo que tiene. Y por eso me gusta esto, porque trabajo muchas horas, trabajo de todo el tiempo que haga falta. Hay días que trabajo 15, 16 horas, hay días que trabajo menos, hay semanas que trabajo los 7 días, otras donde no, pero siempre con la libertad de decidir, mañana esto lo puedo tener para mí, mañana esto es mío. Voy a organizarme para que esto no me lo pueda quitar nadie. Y esto es algo que antes no podía hacer y ahora sí que puedo. Hay que querer hacerlo, porque si no es muy fácil que el trabajo te agote y te pase por encima. Pero cuando quieres hacerlo realmente, las cosas funcionan. Entonces, supongo que todo esto, como te decía al principio, lo he aprendido del maestro Muten Rossi, que para que todo funcione, para crecer, para alcanzar nuestros objetivos, no podemos olvidarnos de jugar y de disfrutar. Todo esto, como te decía, lo he logrado gracias al copy, pero como te decía, no quiero que te engañes. Formarte como copywriter, emprender como copywriter no va a hacer que tu vida sea mejor. Tu vida va a ser mejor si tu vida es buena, si estás feliz con tu familia, con tus amigos, con cómo eres, y luego encima tienes un trabajo que te apasiona y te hace sentir mejor. Pero si hay una herida interna, da igual.
esto. No vas a acabarlo con el trabajo y de hecho ni siquiera te recomendaría que buscaras taparlo con el trabajo. El trabajo puede ser un momento perfecto, un momento especial, pero no es lo único que hay. Entonces, por eso quiero ser transparente contigo y te quiero contar un poco la situación en la que estoy, cuánto he facturado, cuánto tal. No por nada, sino porque creo que hay mucha gente vendiendo formación por ahí en internet y realmente no creo. Hay mucha gente que vende formación que no está haciendo lo que está haciendo y que no está diciendo lo que está diciendo y soy muy crítico con esto, ¿no? Te puedo decir que ahora mismo yo tengo a 2 personas contratadas en mi equipo. 2 chicas que no son autónomas que trabajan conmigo, son trabajadoras por cuenta ajena contratadas con su contrato, con todo legal, con su seguridad social, etcétera. Lo digo porque hay fuera mucha gente que te dice que tiene agencias y tal, y no las tienen. Tienen puzzles de personas freelance que hacen eso y 10.000 cosas más. Yo cuando quise montar mi negocio, quise montar un negocio que fuera una familia. Y para que haya una familia tú tienes que ser el primero que apuesta por las personas que te acompañan. Y por eso están así. Por eso cobran su sueldo lo más elevado posible para poder vivir bien, para poder disfrutar y para que de verdad confíen en lo que estamos haciendo. También te puedo decir que en el año 2023 superamos los 170.000 euros de facturación. Fue una locura. Y este año espero que tengamos más. Y además ahí no tenemos ni temas de formación prácticamente ni nada. Pero estuvo ahí más de 170.000 euros. Luego Hacienda se llama mucho, para que lo sepas. Pero es el resultado de un trabajo bien hecho, de seguir mejorando, seguir evolucionando y de que cada año hacer las cosas un poquito mejor. Por Copimelo han pasado más de 200 o 300 clientes y en estos años he tenido más de 200 alumnos entre empresas, que ya te contaré algunas cosas que lo he hecho, entre alumnos en algún programa anterior, entre alumnos en otros programas, más de 200. Y te diría que me siento todavía más orgulloso del trabajo con esos alumnos que con los clientes. Porque cuando tú ayudas a un alumno a conseguir sus resultados, está ayudando a muchas más personas a la hora de impactar. Y eso es maravilloso. Eso es algo que te cambia la vida realmente. Pero insisto, todo esto no ha sido de la noche a la mañana y es que soy muy pesado con esto porque es que es la historia que te vende todo el mundo. Esto es el resultado de horas, horas y horas de trabajo, de llorar, de frustrarme, de estar hasta las narices, de pensar en tirar la toalla muchas veces, pero de seguir ahí, porque sabes que al final esto es lo que te gusta, esto es lo que te mueve y lo que te hace ser feliz. Entonces, con todo lo que te he contado y también sumándole la idea de que en un mundo en el que prácticamente nadie tiene tiempo, en el que nadie puede dedicar detalle y cariño a su negocio, convertirte tú en la persona que se lo puede dedicar va a cambiar absolutamente todo. Y lo tienes que tener muy en cuenta y lo tienes que tener de una manera muy correcta. Entonces, esto al final es todo lo que te puedo decir. Que si metes la patita, si te posicionas, si tienes tus primeros clientes, al final es difícil que nadie te pare a partir de ese momento. Pero tienes que meter la patita, tienes que hacerlo. Y para eso hay que atreverse a hacerlo, ¿no? Y es un poco lo que vamos a hacer durante esta semana, ver cómo puedes dar esos pasos hacia adelante que te permitan encontrar ese camino profesional, ese camino como emprendedor que realmente funcione. Insisto, no te quiero vender la moto, no quiero que pienses que vas a cambiar de vida, que tal, tienes que vivir la vida como quieres. Yo soy una persona que gasta muy poco, que sus hobbies es tomarse una cerveza, un libro, ver una peli, jugar un videojuego. Nunca me vas a ver con esos despampanantes cosas que hace el resto porque me parece absurdo. Si a ti te parece bien, está genial, pero a mí personalmente no es algo que me guste. Yo lo que intento es ser feliz, tener un poquito más de tiempo, poder disfrutar de mi día a día. Y no sé si lo oís, pero está llorando Leo por ahí atrás, poder pasar tiempo con él cada vez que lo necesite. La verdad es que me gustaría que pensaras antes de la próxima clase si de verdad quieres o no quieres vivir del copy. Y a partir de ahí, con esa decisión, que veamos cómo podemos construirlo a partir de ese momento. Porque es ahí donde está de verdad la chicha y donde podemos hacer muchas, muchas cosas. Así que te propongo un ejercicio para acabar hoy. Apunta en un papel en blanco por qué quieres vivir del copy. ¿Qué es lo que te ha traído a apuntarte esta semana? Y tenlo muy en cuenta, muy cerca. Léelo varias veces durante esta semana y recuérdalo cuando tengas ansiedad, dudas o preguntas. Porque cuando tengas eso claro, te aseguro que todo va a ir mucho, mucho mejor. Te veo en la próxima clase.